Mateo capítulo 19, versículo 26. Amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Pido, hermanos, que usted ore por mí y que Dios sea el que hable. Padre, Señor de la gloria, vengo delante de tu presencia, Padre, Señor amado, que seas tú, Señor, que va de la gloria, tomando el control en esta noche, Padre. Yo solamente quiero ser simplemente un instrumento, Señor, de tus manos, Padre, el cual tú uses, Padre, para impartir tus palabras. Te ruego y te pido, Padre, que así como tú, Señor, me dabas, Señor, esta palabra, me preguntabas, Señor, ahí en mi cuarto, tú mismo, Padre, también hagas sentir a tu pueblo, Señor, de la misma manera en la cual tú me hablabas a mí, Señor, hermano. Te pido, Señor, mi Dios, la gloria, que nos abras el entendimiento, Señor Dios, para que podamos entender tu palabra, Señor, mi Dios, la gloria, pero sobre todo, Padre, que podamos aplicarla, Señor, a nuestro diario vivir, Señor Dios, a cada día, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscarte, a anhelar de tu presencia, Padre, Señor Dios. Te pido también, Padre, que quites toda distracción, Señor, mi Dios, la gloria, todo aquello que quiera interrumpir, Señor, mi Dios, la gloria, tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, la reprendemos, Padre, que haya libertad, Señor, mi Dios, la gloria, para poder predicar tu palabra libremente, Señor Dios. En tus manos yo me pongo, Señor amado. Amén, Señor. Puedes sentarse. Como título de esta predicación viene: ¿quién soy yo para ti? Y era algo que el Señor a mí me mostraba hace como un año. El Señor me dio esto. Y el Señor me preguntaba: ¿quién soy yo para ti? Porque era un momento en el cual yo estaba pasando por momentos difíciles en mi vida, en las cuales no estaba yo caminando conforme a los caminos de Dios, no estaba guardando yo su palabra como debería. Y en esos momentos que tenía yo problemas, tenía yo aflicciones, y miraba yo que cada día se ponía más peor. Y a veces, en vez de correr a Dios, tal vez quería yo correr a otras personas y no acudía a Dios como deberíamos ser nosotros los cristianos. Y en un momento que yo estaba en mi cuarto, a solas, me sentía muy triste, lloraba amargamente y le decía: Señor, ¿será que tú todavía sigues conmigo? ¿Será que tú todavía me escuchas? Y en ese momento solo sentía algo en mi corazón, y llegó una voz y me decía: ¿quién soy yo para ti? Y solo decía eso: ¿quién soy yo para ti? Entonces, por eso en esta noche yo le puse: ¿quién soy yo para ti? Porque a veces en nuestras vidas pasamos por momentos difíciles, como le decía, pasando por circunstancias en esta tierra, vamos a sufrir, vamos a padecer, porque eso dice su palabra. Pero a veces en esos momentos tendemos a olvidarnos a quién le servimos, tendemos a olvidarnos quién realmente es Dios. Y por eso en esta noche yo le pregunto: ¿quién es Dios para usted? Que se examine usted mismo y se pregunte: ¿quién es Dios para mí? Y voy a dar 3 puntos en esta noche. La honra sea para Dios. El primero es: ¿quién es Dios? Amén. Para nosotros, ¿quién es Dios? La mayoría de nosotros vamos a decir que Dios es nuestro Salvador, que Dios es nuestro Creador, que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Pero también me interesaba saber cómo es que el mundo describe a Dios. Y esa es la forma que el mundo describe a Dios. Número 1
dice, un ser lejano al quien solo se busca cuando hay problemas. Pero a mí la Biblia me dice en Génesis 1:27, si vamos a Génesis 1:27, la palabra de Dios dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, para el mundo, Él es como un Dios, es como un ser lejano, pero para nosotros Él es nuestro creador. Él fue quien nos hizo, Él fue quien nos creó, a su imagen de Él nos creó. Segundo punto, una figura de juicio enfocado en castigo y condenación, una idea o creencia. Pero la palabra de Dios me dice en Isaías 1:18, voy a pedir a multimedia que me ayude, vamos a tener bastantes versículos en esta noche, amén. Amén. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidas. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Pero el mundo dice que Él es que solo se enfoca en castigarnos y en condenarnos. Pero su palabra dice que vengamos a Él. Porque como decía uno de los jóvenes en su texto, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tercero, dice, alguien que debería cumplir nuestros deseos, y cuando no sucede, algunos concluyen que Él no existe o que no nos escucha. Pero vamos a Hebreos 13 y vamos a leer del versículo 5 al 6. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Gloria a Dios. Amén. 4 dice, un Dios limitado por lo que el humano considera posible, cuando la Biblia enseña precisamente lo contrario. Podemos ver que en Mateo 19:26 dice que no hay nada imposible para Dios. Ya. Gloria a Dios, aleluya. Entonces Dios hace todo, ya pudimos ver quién es Dios para nosotros, amén. Pero ¿qué más hace Dios por nosotros? Amén, a pesar de perdonarnos, de haber morido en la cruz, ¿qué es lo que Dios hace por nosotros a cada día? Vemos que, por primero, amén, dice, Él es nuestro libertador. Amén, en muchas partes de la Biblia podemos ver que Dios hace bastantes milagros, hace bastantes cosas, y hay bastantes historias que sabemos en la Biblia en las cuales Dios libra a su pueblo, libra a grandes hombres de tantas cosas. Amén, y así es Dios con nosotros. Amén. El primero que me llamaba la atención fue cuando Dios liberó a su pueblo de las manos de Faraón. Amén. Vemos que ellos llevaban años ahí, y hubo un tiempo en el cual Dios llamó a Moisés y usó a Moisés para que sacara a su pueblo de su lugar. Amén. Y la parte que me tocaba era cuando llegaron a ese punto que estaban en el mar. ¿Y qué hizo Dios? Que partió el mar para que el pueblo de ellos pudiera salir. Amén. Y así mismo miraba yo y leía esto, pero yo no lo podía entender. Y luego el Señor hablaba conmigo. Y vamos a dejarlo ahí. Lo único que quiero que se recuerden es la palabra camino. Amén. Otras dos ocasiones que podemos ver que Dios liberta a sus hijos es en las historias de Sadrach, Mesach y Abednego. Amén. Que ya varios hermanos han hablado de esa historia. También de Daniel en el pozo de los leones. Amén. Vamos a Daniel capítulo 3 del versículo 15 al 18.
dice, ahora pues, era cuando los acusaban, amén. Nabucodonosor estaba hablando con ellos y decía, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. Entonces podemos ver que estos jóvenes mantuvieron su fe, se mantuvieron firmes en el Señor, y ellos decían que si Dios no hubiera hecho algo, ellos aún todavía no iban a adorar a ese Dios. Y así debemos ser nosotros en estos tiempos, amén, porque van a haber momentos en los cuales van a querer que nosotros hagamos cosas, amén, ya sea en el trabajo. Vemos que ahora ser cristiano es como una burla, amén. Ser cristiano ahora en estos tiempos es como una locura. Nos ven que somos como locos, nos ven que somos como personas que creen en algo que ya existe, amén. Y ahora habían tiempos en las escuelas que se era prohibido hablar de Dios, y aún creo que sigue así, en las cuales tú te metías en problemas si hablabas de la palabra de Dios, o si mencionabas a Dios en la escuela, era prohibido, te expulsaban. ¿Por qué? Porque es el enemigo, es el enemigo que no quiere que impartamos su palabra de Dios, porque él sabe que al momento de que nosotros predicamos su palabra, vamos a tocar las vidas de otras personas, y las personas van a ser transformados, van a venir a los caminos de Dios, amén. Vamos a Daniel capítulo 6 ahora. Vamos a ver lo de Daniel en el pozo de los leones, amén. Capítulo 6, vamos a empezar en el versículo 4. Entonces los gobernadores y satrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Vamos a poner ahí pausa. Vemos que ellos decían que no iban a encontrar nada en Daniel para acusarle. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Entonces ellos se juntaron delante del rey y acusaron a Daniel por su forma, por la relación que él tenía con Dios. Eso fue lo que ellos usaron contra Daniel. Y entonces vinieron al rey y le dijeron que hiciera una ley, una ley en la cual prohibía orar a otros dioses. Si vamos en el versículo 10, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Y vemos que a Daniel no le importó, a él no le importaba que pusieran una ley, que lo mataran o que hicieran algo, sino que él estuvo firme, estuvo plantado, creyendo en Dios, que yo voy a seguir haciendo lo que yo tengo que hacer para Dios y yo sé que Él me va a librar. Amén. Entonces por eso le digo que van a haber momentos en los cuales gentes van a querer acusarnos falsamente, van a querer hablar mentiras contra nosotros en el trabajo. Amén. Va a ser también en la escuela, nos pueden acusar de algo, pero que eso no nos preocupe, como no digo que no nos importe, sino
eso, amén, sino que tenemos que estar plantados en su palabra. Amén. Continuamos en el versículo 19 al 22. Amén. El rey pues se levantó muy de mañana y fue pero si vamos antes de eso miramos que el rey como que se preocupaba porque sabía el rey que a Daniel lo habían acusado falsamente. Amén. Y el rey como que sentía que eso no era verdad. Entonces en el 19 dice: el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. Mire, le dice voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Amén. Entonces podemos ver nosotros nos mantenemos firmes en nuestra fe, en lo que creemos que Dios es nuestro creador, vemos que el Señor nos va a librar. Amén. Entonces ya pudimos ver ese primer punto, que el Señor es nuestro libertador. Ahora vamos a ver qué más hace Dios por nosotros. ¿Cuántos sabemos que nosotros tenemos un doctor? Amén. Dios es nuestro sanador físicamente y espiritualmente. Amén. Si vamos a Éxodo 15, versículo 26. Dice su palabra, dice: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Entonces, a veces, ¿por qué tendemos de no confiar en Dios? Amén. Es lo primero que nosotros hacemos a veces cuando nos enfermamos. ¿Quién acudimos primero? Acudimos a Dios. ¿Será que venimos llorando? ¿Será que venimos que hacemos un ayuno? ¿Será que venimos a decir, Señor, yo creo en ti y yo sé que tú me vas a sanar? ¿O será que primero decimos, bueno, me voy a tomar esta pastilla y a ver si me hace algo? O voy a correr al doctor a ver si él me puede contar qué hay conmigo. No acudimos a Dios primero como debemos. Amén. Entonces venimos nosotros mismos, venimos a ponerle límite a Dios, porque como le digo, a veces dudamos, a veces quizás vamos a venir a Dios tal vez y vamos a poner una petición, pero ¿será que estás poniendo esta petición verdaderamente creyendo que Dios te va a contestar? ¿O se lo vienes pidiendo, o se lo vienes poniendo a Dios a medias? Y dices, bueno, si el Señor lo va a hacer, bueno, que lo haga, y si no, pues no. Entonces, ¿cómo queremos que Dios conteste nuestra petición? ¿Cómo
nosotros que Dios nos sane, si no estamos creyendo en Él. Amén, porque ¿cuántas sanidades no hizo Jesús en el Nuevo Testamento? ¿No? ¿Cuántos saben? A ver, ¿cuántos se pueden recordar a cuántas personas sanó en el Nuevo Testamento? Amén. Podemos ver que Él sana al leproso, sana al ciego Bartimeo, sana al paralítico, sana al hombre de la mano seca. Amén. Sana a resucita. Imagínense que Jesús resucitó a la hija de Jairo y a Lázaro. Entonces, ¿por qué nosotros dudamos a veces de Dios? Amén. Porque es que nosotros no confiamos en Él. Porque es a veces que nuestra fe a veces es chiquita. Amén. Si vamos a el que me llamaba la atención cuando ella leía fue la mujer con flujo. Amén. Si vamos a Marcos capítulo 5, versículo 25 al 34. Mire que hoy vamos a estar buscando Biblia. Para hoy esta es la única vez que agarro su Biblia. Aleluya. Marcos capítulo 5. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Oiga bien, y nada había aprovechado, antes de iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Vemos ahí entonces qué fue lo que sanó a esta mujer. Amén. Su fe. Su fe de ella, que ella, podemos ver cuán grande era su fe, que ella se decía que solo con tocar su manto ella sabía que iba a ser sana. Amén. Así debería ser nuestra fe cuando vengamos a la casa de Dios o cuando estemos orando en nuestra casa. Amén. ¿Pero cuántos oran en su casa? Amén, ¿verdad? Así debería de ser nuestra fe. Entonces, todo va a ser hecho, Dios va a hacer todo conforme a nuestra fe. Amén. Necesitamos tener fe, porque es por nuestra fe que todo se va a hacer. Entonces, dependiendo cuán grande es nuestra fe, eso es lo que el Señor va a hacer. Como digo, si nos falta fe, nosotros mismos nos estamos poniendo un límite para que Dios haga su obra en nosotros. Bendito sea el Señor. Ahora ya vimos que Él es nuestro libertador, Él es nuestro sanador, y ahora vamos a ver que Él era nuestro libertador, nuestro sanador, y ahora es nuestro sustentador. ¿Cuántos saben que Dios nos sustenta cada día? Amén. Ya sea por nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra casa, nuestro carro, nuestros alimentos, nuestra ropa, todo lo que tenemos, ¿de quién viene? De Dios. Amén. Sí, nosotros trabajamos, se dice que con el sudor de nuestra frente vamos a ganar el pan de cada día, ¿no? Pero también Dios provee todo lo que tenemos. Y a veces no somos agradecidos con lo que Dios nos da. Amén. Vamos al Salmos 34, del versículo 9 al 10.
Jehová a vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amén. Entonces vemos que Dios es nuestro sustentador. Amén. Vemos que Dios nos bendice. Amén. Pero también todo depende de cómo nosotros somos con Dios. Amén. Todo tiene un precio. Amén. Entonces por eso le digo que a veces venimos a ser como los que están en el mundo, como vienen a pensar, porque a veces nosotros quizás decimos, nos falta algo, quizás nos queda corto en algo y decimos, ¿qué voy a hacer? ¿Será que Dios me va a ayudar? ¿Será que Dios me va a proveer? Entonces vienen esas dudas en nuestro corazón, vienen esas dudas en nuestra mente, y eso el enemigo aprovecha de atacarnos, de dudar en nuestro Creador, sabiendo que Él sabe que Dios nos va a proveer, pero lo único que necesitamos nosotros es creer y tener fe de que Él nos va a proveer. Amén. Amén, aleluya, gloria a Dios. Amén. Entonces, porque venimos entonces a hacer también que venimos y le pedimos, como digo, venimos y pedimos a Dios cosas, pero se lo pedimos a medias. Y cuando Dios no nos contesta, ¿qué hacemos? A veces le reclamamos. A veces decimos, Dios, tú no me escuchas. O quizás decimos, Dios me tiene abandonado. Amén. Y no es así. Amén. Porque vamos al Salmos 37, versículo 25. Amén. ¿Qué dice su palabra ahí? Dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Esta es una gran palabra, porque si lo vemos espiritualmente, dice que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la descendencia de mi papá, la descendencia mía, la descendencia de mis hijos, media vez nosotros estemos firmes en el Señor, nunca les va a faltar algo. Amén. Gloria a Dios, Dios siempre está ahí, Dios siempre va a proveer. Lo único que tenemos es que tener fe y confiar en Él. Vamos, si conocemos el texto más grande de la Biblia, que es Salmos 23:1, que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Y la palabra clave que me tocaba ahí, que decía que es mi pastor. Amén. Y cuando miraba yo todo esto, cuando nomás empezaba yo a hacer mi bosqueo y miraba yo que decía que era porque yo me preguntaba, Señor, ¿quién eres tú para mí? ¿Quién eres verdaderamente tú para mí? Yo soy tu libertador, yo soy tu sanador, yo soy tu aleluya. Amén, gloria a Yo Dios. no llegaba a entender por qué el Señor me lo daba de esa manera. Y hubo un momento que yo no entendía, lloraba en mi cuarto, lloraba, y yo, Señor, ayúdame a entender qué es lo que me quieres tratar de decir esto, porque Gloria a Dios. yo sé que tú eres todo esto para mí, pero ¿qué es lo que me estás tratando de decir? ¿Qué es lo que tú me quieres mostrar? ¿Qué es lo que tú quieres decirle a tu pueblo? Y entonces cuando de repente llegó el Salmo 23:1, digo, ¿pero qué tiene que ver con esto? Jehová es mi pastor y nada me faltará, Jehová es mi pastor y nada me faltará, y lo decía mi padre, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Gloria a Dios. Pero de ahí el Espíritu Santo me hablaba y me ministraba y me decía ¿con qué nos compara Dios a veces en la Biblia? Como una oveja, amén. Y entonces ahí fue donde pude entender por qué el Señor me había dado esto, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando una oveja se pierde? Amén. La busca. Amén. Entonces así es Dios con nosotros, amén. Lo que pasa cuando una oveja se pierde o es atacada, ¿qué va? Sale el pastor, sale a defenderla, sale a quitarla del lazo del cazador. El pastor la libra del lazo del cazador. Luego, ¿qué hace el pastor? Si sufrió alguna herida, si tuvo algún daño, él la cura y la sana. Luego la trae de regreso. ¿Y qué hace? La sustenta, le da de comer. Ya. Así mismo Dios con nosotros, amén. Así es, gloria a Dios, aleluya. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, cuando pensamos que no tenemos salida, cuando ya no tenemos fuerzas, cuando estemos ya a punto de rendirnos,
llega. Amén, porque como le digo, cuando Dios me dio esto, estaba en un momento de mi vida que yo sentía que si Dios no me sacaba de ahí, yo me iba a morir. Porque ya eran 3 veces, bueno, 2 veces que el enemigo atentó con mi vida cuando yo estaba ahí. Que la última vez el Señor me reprendió. Y eso me dijo que esa era la última vez en que Él me daba la oportunidad. Y le digo, entonces en ese momento difícil, en ese momento, a mi circunstancia en la cual yo sentía que no tenía fuerza, fue cuando el Señor me dice, ¿quién soy yo para ti? Y en mi cuarto, cuando yo decía que usted me recordaba, como le digo, de Moisés. Y entonces volvía otra vez, Señor, pero yo no entiendo por qué me trajiste la historia de Moisés. Y me decía, ¿qué fue lo que yo hice para que mi pueblo saliera? Yo les hice un camino. Partí el mar, dijo, y hice un camino. Así soy yo contigo. Cuando tú estés en tus momentos difíciles, cuando piensas que no tienes una salida, yo voy a abrir ese camino. Entonces, vemos todo lo que hace Dios por nosotros. Y todo lo que Él hace es grande, es maravilloso, suena bonito. Y entonces, luego le preguntaba, entonces, Señor, ¿qué es esto? Y me dice, ¿qué es lo que tú debes hacer? ¿Qué es lo que debemos nosotros hacer para Dios ahora? Amén. Amén, aleluya. Ahora, si Dios hace todo esto para nosotros, ¿qué es lo que debo yo hacer para que Dios haga todo esto en mi vida? Amén. Amén, aleluya. Porque todo, como le digo, todo tiene un precio. Porque todo, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer en este lugar? Para que sea útil, para que pueda usarse. Amén. La casa de Dios se tiene que limpiar. Amén. Tiene que mantenerse limpio, tiene que tener su mantenimiento. Amén. ¿Y con qué más nos compara Dios en la vida a pesar de que somos ovejas? ¿Qué dice Dios que nosotros somos? Amén. Si vamos a 2 de Corintios, capítulo 6, y su versículo 16. Amén. Dice su palabra. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, yo os recibiré. Amén. Y entonces vemos que nosotros somos el templo de Dios. Nuestro cuerpo es el templo de Dios. Amén. Entonces, para que Dios pueda manifestar y hacer su obra en nuestras vidas, nosotros tenemos que cuidarnos. Amén. Porque como digo, somos el templo de Dios. ¿Y cómo es que nosotros vamos a cuidar nuestro cuerpo? Manteniéndonos en santidad, buscando de su presencia, hablando con Él, leyendo de su palabra. Amén, porque las armas más grandes que tenemos nosotros contra el enemigo es su palabra y la oración. ¿Y por qué? Porque dice su palabra que a través de esto encontramos la vida, encontramos la respuesta. Y en nuestra oración, ¿por qué es atacada nuestra oración? A veces se ha puesto usted a pensar que cuando usted quiere orar o cuando quiere leer su palabra, siempre va a querer algo pasar, siempre va a querer haber un problema, siempre se va a querer levantar algo. ¿Por qué? Porque en nuestra oración estamos hablando con Dios. Esa es nuestra forma de nosotros comunicarnos con Dios, de hablar con Él. Y el enemigo a eso no le gusta que nosotros hablemos con Dios. Amén. Por eso Él siempre va a poner estorbos en nuestra vida para que nos detenga de escudriñar su palabra. Aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, Gloria a Dios. tenemos que vivir en santidad, tenemos que buscar de Dios, tenemos que guardar sus mandamientos, tener fe y temer a Jehová. Y solo así Dios va a trabajar en nuestra vida. Amén, porque vemos cada vez que Dios le decía algo, cuando Dios hacía algo, siempre decía, guarda mis mandamientos. Amén, ten fe. Como vemos a cada vez que sanaba a alguien, decía, tu fe te ha sanado. Amén.
tenemos que guardar nuestra santidad, de mantenernos en santidad. Amén. Porque a veces pasa de que quizás venimos a la iglesia y no sentimos nada. Venimos o desde la casa ya venimos pensando, si van a cantar esta alabanza, yo no voy a cantar. O si tal persona va a estar ahí diciendo, oye, ya desde la casa venimos planeando de que va a pasar algo en la iglesia que no nos va a gustar, cuando deberíamos de venir con esa mentalidad de que yo voy a la casa de Dios a orar. Llegue y me goce y sienta la presencia del Señor. Amén. Y eso es lo que yo, Dios transformaba en mi vida, lo que el Señor hablaba conmigo, porque como le decía, me preguntaba quién soy yo para ti. Amén. Porque en ese momento yo no me servía, yo no oraba, yo no ayunaba, yo no leía su palabra, tenía la Biblia, pero lo tenía en una gaveta. Y de vez en cuando era que lo sacaba cuando tal vez me acordaba de leer. Y entonces así venimos a hacer nosotros. Amén. Venimos a pedirle a Dios cosas cuando quizás no estamos viviendo en santidad. Venimos a pedir, a reclamarle algo y quizás nosotros ni siquiera, nuestro corazón no está con Dios. Entonces, ¿cómo queremos que Dios haga algo? ¿Cómo queremos nosotros sentir su presencia si nuestro corazón no está con Él? Amén. Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. Nosotros somos los que hemos descuidado nuestra vida espiritual. Nosotros hemos descuidado nuestra relación con Dios. Vamos a Hebreos 13:8, que dice ahí su palabra. Dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Sigue siendo ese mismo Dios que sacó a su pueblo desde Egipto. Sigue siendo ese mismo Dios que libró a Sadrach y a Mesach y a Abednego. Sigue siendo ese mismo Dios que libró a Daniel del foso de leones. Él sigue siendo ese mismo Dios cada día. Amén. Él sigue siendo ese mismo Dios que sanó a todos aquellos en el Nuevo Testamento. Dios no ha cambiado, sino que nosotros hemos descuidado nuestra vida espiritual con Dios. ¿Sabe que nuestra forma de vivir refleja nuestra vida espiritual? La forma en que nosotros vivimos habla bastantemente de cómo nuestra vida espiritual está con Dios. Amén. ¿Será que somos ordenados? ¿Será que somos limpios? ¿Será que somos responsables? Amén. Todo eso refleja nuestra espiritualidad con Dios. Amén. Porque ¿cómo me va a decir usted que ustedes tienen una vida espiritual buena cuando no es ordenado en su hogar, en su trabajo, en sus finanzas? Amén. Y es lo que el Señor me hacía ver, porque a veces también venimos que el Señor nos permite que pasemos por cosas. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Amén. A veces pasan cosas en nuestras vidas. Amén. Pasan cosas porque a mí me ha pasado. Como le digo, que el Señor tuvo que advertirme una vez. Dijo: esta es la última vez que yo te advierto. ¿Y por qué tenemos que esperar que Dios nos advierta? ¿Por qué esperar hasta ese momento para reconocer que Dios nos está llamando? Amén. Porque Dios va a permitir que pases por algo, pero es porque Él quiere llamarte la atención. Amén. A veces te va a ir mal en tu trabajo, nos corren del trabajo, nuestro carro se descompone, nos enfermamos, no tenemos dinero, no tenemos aquí, que no tengo allá. Y que a veces que venimos a decir: ni modo, a ver qué pasa mañana. No, somos tan tercos, estamos muertos tan espiritualmente que no estamos viendo que Dios nos está tratando de llamar. Está tratando de avisarnos que estás descuidando tu vida espiritual. Hay algo en ti que está mal y yo te estoy tratando de llamar para que reconozcas que estás mal. Y a veces nosotros no podemos ver eso y seguimos en lo mismo, que todo nos sale mal y no reconocemos
que estamos mal. Y así debemos nosotros examinarnos en esta noche, amén. De pensar qué hay en mí. Si yo no siento a Dios, si yo siento que Dios no está conmigo, ¿qué es lo que yo estoy haciendo mal? De preguntarle a Dios, ¿qué es lo que yo tengo? Amén. ¿Qué área que estoy fallando? Amén. Y yo le preguntaba al Señor, ¿qué es lo que yo estoy fallando? Y en ese momento, como decía, eran bastantes cosas. Yo había dejado de orar, yo había dejado de ayunar. Amén, yo había dejado de buscarlo. Todo esto seguía pasando y a veces yo lo ignoraba y quizás me apoyaba de mis amigos y me apoyaba de otras personas, pero nunca me apoyaba de mi Creador, nunca me apoyaba de su palabra. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Ya. Amén. Y por último, Dios va a hacer todo lo posible para llamarnos la atención antes de que tenga que pasar algo grave. Amén. Dios va a darte tantas oportunidades, primeramente para que tú trates tú mismo de reconocer que estás bien. Pero cuando Dios ve que tú no le oyes, va a permitir que algo pase en tu vida, va a permitir que pases por algo para que tú recuerdes a quién tú le sirves, a quién tú tienes que servir. Amén. Nosotros no le servimos a cualquier Dios. ¿A qué Dios usted le sirve? Amén. Por eso le decía hoy, por eso en la prédica decía, ¿quién soy yo para ti? ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Será que verdaderamente sabemos nosotros a qué Dios le estamos sirviendo? ¿Será que verdaderamente usted sabe a qué Dios usted le sirve? ¿Será que usted conoce verdaderamente quién es Dios? Amén. Le digo que no servimos a cualquier Dios. Vamos al Salmo 115. Ya. Gloria, gloria a Dios, poderoso nuestro Dios. Salmo 115, vamos y vemos el versículo 2. Y aquí vamos a ver por qué le digo que no le servimos a cualquier Dios, porque nosotros no somos como las otras personas que creen en ídolos, que vienen y le oran y le piden cosas a otros dioses. Y dice, porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que hizo, ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Pero a mí la palabra de Dios me dice que Dios a mí me habla. Amén. Dice, tienen ojos, mas no me ven, mas no ven, dice. Pero a mí la palabra de Dios dice que Dios nos mira cada día. Dice que mira y lee los pensamientos. Dice, orejas tienen, mas no oyen. Pero a mí Dios me oye, porque dice su palabra que si yo clamo a Él me va a responder. Él me oye. Dice, manos tienen, mas no palpan, pero mi Dios a mí me puede tocar. Gloria a Dios. Dice, tienen pies, mas no andan, pero su palabra dice que Dios conmigo caminará todos los días. No hablan con su garganta, pero le digo a Dios, Dios nos habla, Dios habla con nosotros. A ese es el Dios que nosotros le servimos. Por eso le digo en esta noche que se pregunte quién es Dios para usted. Amén, porque le digo, ¿por qué a veces dudamos? Entonces, ¿por qué a veces nosotros dudamos de Dios? Porque nosotros a veces venimos aquí y le pedimos, pero dudamos de Él, cuando Él es nuestro Creador. Y entonces el Señor me decía, ¿por qué dudas de mí? ¿Por qué tú piensas que yo no te voy a sacar de ahí? ¿Ah? ¿Por qué tú piensas que yo no te voy a sanar? Y el Señor me ministraba de esa manera y me hacía ver de que yo reconocía a quién verdaderamente yo le estaba sirviendo. Y digo, porque eran momentos tan difíciles que estaba pasando que yo pensaba que no tenía salida, pero el Señor me sacó de ahí y aquí estoy. Una vez más, el privilegio de estar predicando su palabra.
Y aquí me pongo de pie por su misericordia. Poderoso. No por mi fuerza, sino porque es el paso que tengo aquí con vida. Gloria, 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 gloria. Entonces, hermanos, esta era la palabra que yo les traía en esta noche. Bien, aleluya. Un último versículo. Gloria a Dios. Y eso me quebrantó, me hizo llegar a entender, a comprender, a sentir. Y yo lloraba amargamente en mi cuarto cuando yo lo leía otra vez, y lo leía otra vez, y lo leía otra vez, y cada vez que yo leía esta palabra me quebrantaba más, y lloraba amargamente en mi cuarto. Ahora pedí que se pongan de pie y vamos a leer este versículo. Y voy a pedir que usted lo lea creyendo, teniendo fe, también sabiendo lo que está leyendo. Va a ser el Salmo 91. Ya. Cuando todos lo digan, me digan un amén. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Aleluya. el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y alarme de su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos miraréis y veréis la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el astil pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, yo lo digo con esto en esta noche. De que usted se examine, que se haga esa examinación usted mismo y pregúntese: ¿será que hay algo mal en mí? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que debo cambiar en mi vida? A mí, porque yo pude ver tantas cosas que yo debo cambiar en mi vida y lo reconozco, que a veces le fallo al Señor y a veces tal vez pierdo el tiempo en otras cosas, y la mayoría del tiempo ahorita que perdemos es en el teléfono, como decía el pastor de otro día. Tanto tiempo que nosotros perdemos en ese teléfono que no le dedicamos ni siquiera un poquito de tiempo a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros abrimos en nuestra Biblia durante la semana? ¿Será que solamente la abrimos cuando venimos cada culto? ¿Cuántas veces nosotros oramos? ¿Cuántas veces nosotros ayunamos? Amén. Pregúntese eso en esta noche. Yo le digo con esa pequeña palabra, que sea para la honra y la gloria de Dios. Y cuando llegamos cada vez a la iglesia, que tengamos, como dice esa alabanza que cantó Joshua, ¿qué decía esa alabanza? Quiero enamorarme más de ti. Que entonces así sea cada día que vengamos a la iglesia. No solamente que así también sea nuestra relación en nuestra casa, en donde quiera que andemos, en el trabajo, en la escuela. Que de cada día de nuestra boca salga una alabanza de verdad, que la alabemos en cada momento, en cada instante. Amén. Le insto a que busquemos más de Dios. Y vea que cuando usted se acerca a Dios, como Dios va a andar con usted, cómo usted va a poder sentir su presencia, cómo Él se va a manifestar en su vida.
Señor, te doy gracias en esta noche, Señor amado. Gracias, papadito lindo, por tu amor, por tu misericordia, por tu grandeza, por tu poder, Señor amado, porque tú eres un Dios tan maravilloso. Gracias, Señor amado, por tu misericordia.